Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos amigos y amigas, bienvenidas a Bien, os habla vuestro amigo Ferran Prat y hoy con este fondo mágico que emula una biblioteca antigua de estas que están por ahí y tienen libros muy interesantes, algunos de ellos ocultos a la humanidad, es decir, que no los encontraréis en bibliotecas normales. Os voy a hablar de algo que ya es momento de que estéis al corriente. Para ello, os sugiero que os vayáis a buscar un vaso de agua. Un vaso de agua. Pero le echéis una pizca de sal. Una pizca de sal. Nada. Será agua un poco saladita y nada más. Brindamos y bebamos porque vamos a compartir algo que os dará respuestas. Fabuloso. Hoy os voy a hablar de algo en el cual he sido autorizado a hablar. Y autorizado por otro mundo, otro espacio dimensional que va relacionado con la alta mesa de la magia. Os quiero hablar de los misteriosos fenómenos que están cada vez sucediendo más, pero a niveles muy, no quiero decir alarmantes, pero sí preocupantes. Os voy a decir una palabra que era conocida ya y se usaba en el antiguo arameo. Se usaba por los antiguos y ancestrales sumerios. Ellos sabían mucho de entidad y también, como no, de los antiguos hebreos. La palabra mazikin, los mazikin, tanto arameos, sumerios, antiguos hebreos o judíos, conocían su existencia. Mazikin viene a significar así como algo como el dañador o aquellos que causan daño, pero un daño invisible, pero visible. Los mazikin son entidades invisibles por nuestro amplio espectro del ojo, que es mucho, pero que no vemos casi nada, solo vemos del violeta al rojo y con gafas especiales el infrarrojo. Pero hay otros espectros del campo visual que no vemos, se mueven en esos campos. Son seres invisibles, como decía, incorpóreos, también conocidos como demonios o diablos, que pueden causar desde pequeñas lesiones o molestias hasta peligros más grandes. Os explico algunas características por aquello del arte del Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra. Para ganar al enemigo tienes que saber cómo es, cómo piensa y qué hace el enemigo. Pues los mazikin son entidades muy numerosas, muchísimos, y constantemente presentes alrededor de los humanos y de los terrestres. Ya Abaye era un sabio talmúdico, decía que, algo que a mí me impactó. Decía, afirmando, que son numerosos los humanos, pero que hay muchos más mazikin que los humanos. O sea, es una población que podría ser de 1 a 30 o 40 mazikin por humanos. Tienen ciertas similitudes que podríamos decir con los ángeles y los humanos. Y os explico.
El Talmud los describe con características tanto de ángeles como de humanos. Tienen alas, o al menos esos eran en sus primeros estadios ancestrales. Tienen alas, pueden desplazarse por las dimensiones y a grandes distancias, a tiempos, estratosféricos, muy rápidamente, vaya, y poseen conocimiento de eventos futuros. Sin embargo, también comparten algunas características parecidas como residuos de una antigua raza, desevolucionada y evolucionada a la vez, con los terrestres y con los humanos. Ya en la Cábala se entiende que los demonios, los dibuks, golems o fantasmas, incluidos los que hoy quiero hacer referencia a los masiquín, son el resultado de la energía vital mal empleada, la desarmonización energética en estado puro, y pueden ser vistos como cualquier cosa que cause deterioro, dolor, que cause malestar y agotamiento de la energía vital. Es como una batería cuando ves que está full y empty, está llena y va bajando y se va quedando vacía. El coche ya no arranca, o la moto no arranca, o cualquier dispositivo que vaya con batería. De hecho, algunos textos cabalísticos sugieren que son espíritus de seres, es decir, de nuestra especie, que fueron malos, depravados y malvados, y que pasaron a un plano no ascendido, sino que se quedaron en la interfase después de fallecer, es decir, de morir. En el Talmud hebreo describe algunas formas y tácticas y estrategias para detectarlos. Aunque parezcan curiosas, a día de hoy hay que tenerlas presentes. Por ejemplo, se dice que al tamizar cenizas finas, alrededor de la cama se pueden ver sus huellas. Y además se asemejan, imaginaos, a las huellas de una especie como de avestruz o de gallo, o incluso puede parecer como patas de cabra. Y, por ejemplo, en la carta del tarot, mirad la carta, el arcano mayor, el diablo, esa forma que tiene que allí está representada. Pues algo parecido así. Depende de su tamaño, pero va por ahí la cosa. Otra forma mencionada es, por ejemplo, pero bueno, este ya es muy complejo, dejémoslo estar. Lo dejamos, lo del gato negro y la Matrix. Pero bueno, que sería coger pelo de gato negro, decía lo de Matrix porque lo del gato y el déjà vu nos dieron un mensaje allí las hermanas Wachowski brutal, Cuando lo vi digo, pero ¿cómo saben lo del gato? Pues al quemar el pelo de una gata negra primogénita, es decir, primogénita, hija de una gata negra primogénita, al moler las cenizas y al ponerlas en los ojos, se pueden ver. Ahí lo dejo. Se cree que los masiquín pueden encontrarse en lugares específicos donde hay portales de acceso al bajo astral que acceden a la tercera dimensión, a la que nos encontramos, alto, largo y ancho. Está en nuestra tercera dimensión. Pues hay portales de salida. El universo, la naturaleza, o vete tú a saber quién, ya creó obturadores naturales en tiempos que el campo, la naturaleza, se vivía en más armonía que ahora. ¿Y sabéis cuáles eran los obturadores, los bloqueadores de estos portales de acceso? No os lo podéis imaginar, pero os lo voy a decir. Las colmenas de las abejas, siempre de forma natural, si las dejas que trabajen de forma natural, hacen su colmena, su nido, el rusc, que decimos aquí en catalán, sobre vórtices de energía bloqueándolo. Y no lo bloquean porque pongan su nido, su colmena, sino que el zumbido de las alas desarmoniza el flujo de la entrada del bajo astral al astral. Por eso no os extraña a veces que se cuela una abeja o incluso una avispa en vuestra casa y dices, ¿pero cómo ha entrado? ¿Qué busca?
viene a ayudar, viene a ayudar. Hay muchas maneras de protegerse. Hay una que es la más potente, que después, en el decurso del vídeo, os explicaré. Pero, por ejemplo, la mezuzá es un pergamino que se coloca en el marco de las puertas, y esto en la tradición judía lo hacen mucho, que también se considera como una protección espiritual contra cualquier energía negativa que quiera acceder a vuestro hogar, a vuestra casa, a vuestro domicilio, a vuestro bien inmueble. También hay una oración judía, la Shema, que es una oración que practicantes de este credo religioso practican cuando se levantan y cuando se van a dormir. En un sentido más amplio, de amplio espectro, los masiquín pueden referirse a cualquier fuerza, del tipo que sea, o fenómeno dañino en la vida de una persona. Pero hay también que lanzar una seria advertencia. Los masiquín, con los tiempos, también ha evolucionado. Todo ha evolucionado. Las especies, las plantas, han evolucionado de forma natural o de forma artificial. Esto ya es otro tema. Pero los masiquín, en esta evolución, han llegado a usurpar cuerpos de personas. Por ello, no sobresaltéis si veis, por ejemplo, que algún político, un alto mandatario con altas cuotas de poder, actúa como un verdadero masiquín, dictando extrañas leyes, dictando extrañas normativas, dictando extraños devenires que van casi en dirección opuesta al bienestar de la comunidad social de un país, de una región. Quiero que lo reflexionéis. Quiero deciros que, por ejemplo, los masiquín pueden deslizarse a través de las almas vulnerables. ¿Y cómo un alma queda vulnerable, debilitada energéticamente? Pues cuando se vive una profunda tristeza durante mucho tiempo, esa tristeza va debilitando nuestras capas naturales de protección. Cuando vives en el pecado continuo, o cuando tienes un karma que ya casi tiene color a tu alrededor, o cuando hay una debilidad inmunológica potente, que entre estos 4 puntos, tristeza, pecado, karma y debilidad inmunológica, casi es un recombinante entre ellos. También hay que decir que el espíritu de la persona, cuando estás en estos 4 estadios, caída moral, tristeza, pecado, karma, debilidad inmunológica, el espíritu de la persona, pues como modo de supervivencia, se abre a una influencia externa ante lo que ella cree necesita. No sé si me explico. O sea que cuando estás en esta fase, en este periodo, en este hundimiento, el espíritu, incluso el alma, busca salvación y erróneamente va a buscar ayuda donde no debería. Y es aquí cuando estas entidades incorpóreas, avispadas, mentirosas, hábiles, buscan un anfitrión para tomar morada en un cuerpo energético. Y es entonces cuando se susurra, se oyen en la mente, pues extrañas influencias, incitaciones al odio, incitaciones a la rabia, a la ira, a la desconfianza, al insulto. No salen palabras de la boca, sale ira. Estas personas por las cuales, digo personas porque al fondo son rehenes de estos captores, de los masiquín, sale fuego, ira, odio de su boca, es una señal que hay que tener en cuenta de que está usurpada por un masiquín. Y como no puede ser de otra manera, al final acaban debilitando ese cuerpo energético y pues dejando ese huésped y buscando otro. Fijaos cómo al final van cayendo. Id observando en vuestra cronología, no cercana, a lo mejor es lejana.
Y os quiero explicar un caso que a mí me dejó perplejo, pero es el caso claro, evidente, de la presencia de los Magiquín en una casa. Esto fue una familia que hizo una mudanza, pues ya sabéis lo que habéis vivido, una mudanza te deja literalmente extenuado, rendido, agotado, pero en la mudanza, pues había algo que era mucho más que muebles, que sillas, utensilios, libros, el ordenador, la torre, sino que había algo más. En esa mudanza había una duda. Por aquello que siempre digo, la primera es la que cuenta, estad atentos. Si algo os llega una decir, uy, esto no lo compro, allí no me voy a vivir, o esa persona tiene algo que no me genera confianza, la primera es la que cuenta. Pues en esa familia hubo una duda, pero la necesidad de encontrar casa, ¿sabéis? Y esto es un habitual que está costando mucho encontrar un lugar por vivir porque cada vez hay más población y se construye a un ritmo muy lento. Ya está, el problema está generado. Pues en la mujer, las mujeres tienen una sensibilidad mucho más agudizada que los hombres para esto. Y en ella, no voy a decir su nombre para que de seguida no atéis cabos, pero voy a poner un nombre simulado, Sara, por ejemplo, o Eva, me da igual. Sara, cuando estaban subiendo los muebles, porque no había ascensor en ese edificio, un edificio bastante antiguo, vivían en el tercer piso, pero sí tenía, pues eran de esas casas amplias, habitaciones anchas, muy altas de techo, muy luminosas, con esos suelos antiguos que tanto gustan, ese suelo tipo hidráulico que a su marido tenía otro nombre, pero le vamos a llamar Daniel, por ejemplo, o Pedro, me da igual, pues a su marido le gustaba. Decía, mira, esto es rústico, esto es antiguo, esto me gusta, venga, vamos aquí, esta nos gusta. Y precio, ubicación y todo, pues es una casa que podemos acceder, vale. Pero nada más entrar, cuando vieron el piso por primera vez, en su check-in, había en el aire una extraña frialdad. Y no era invierno, pero claro, es lo típico que pues pensaron, y podemos pensar todos, que una casa cerrada, poco iluminada, mal ventilada, pues ahí queda como un frío allá estancado, ¿vale? Pero lo curioso es que su cuerpo ya se le erizó el vello desde el primer momento, porque uno puede pensar una cosa, pero que se te manifieste en forma de erupción de vello, pues bueno, la primera semana que ya estuvieron instalados, agotados también, pues que empezaron a pasar ciertas anomalías. El café de Daniel se enfriaba, pero en 0, es decir, en segundos. El iPad de su hijo, sin dar nombre, no arrancaba, que podía atribuirse, pues bueno, cosas de la tecnología, pero se encendía y se apagaba de forma inexplicable, se arrancaba solo y se apagaba solo. Su mujer, Sara, encontró un cepillo de dientes en el congelador. Preguntó, oye, pero ¿quién ha dejado el cepillo de dientes en el congelador? Nadie. Es extraño, ¿no? Las llaves, que siempre las dejaban, según me explicaron, en el recibidor, en una especie de plato decorado, desaparecían. ¿Quién ha cogido las llaves? Nadie las había cogido. Y eso aparecían en un lugar de la casa o en otro. En lugares absurdos, que dices, oiga, no puede ser que me haya olvidado, no la haya dejado aquí al entrar y la haya ya dejado en tal sitio. No cuadraba. Incluso una vez la encontraron en la taza del inodoro, del váter, las llaves de casa allí. Suerte que por peso el agua no se la llevó, porque si no, olvídate de esas llaves. Claro, el estrés de esta familia empezaba, sobre todo del matrimonio, a manifestarse. Y no era un estrés de la mudanza. Escalofríos, temperaturas anómalas,
no sé, ya sabéis que en la espalda hay pues mucho sistema nervioso, ¿no? Pues en la espalda se notaba como una especie de corrientes, notaban el escalofrío este, le recorría la espalda cada vez que los objetos se movían ligeramente cuando nadie los estaba mirando. O sea, os explico, por ejemplo, estás así y oían detrás. Claro, ¿quién había allí? Nadie. Eh, hay cosas que realmente eran preocupantes. Por ejemplo, hubo una noche que el niño pegó un grito de pánico y a la mañana siguiente, bueno, fueron, qué tal, no sé qué, va, venga, duérmete, va, lo calmaron, se volvió a dormir, pero a la mañana siguiente se heló la sangre de sus padres cuando, venga, levántate, que hay que ir al cole, tal y tal. Oye, y tenía un corte largo, no muy profundo, en su brazo, como si hubiera rozado una especie de cuchillo o no sé, o algo cortante, tipo cúter. Aunque él, en la habitación no había nadie, estaba solo. Y además, consagrado, las sábanas estaban manchadas de sangre. La nevera, y no era por inclinación del piso, aunque fuera antiguo, la puerta se abría misteriosamente, la comida, ya en algún caso, cuando se abría por la noche y al día siguiente notaban que ya había como un cierto olor pestilente de la comida. El marido, Daniel, en esto al principio se mostraba escéptico, pero ya empezó, ¿cómo decirlo?, a fruñir el ceño. Es decir, oiga, Manolo, ¿eh? Siempre le llamo Manolo, aquí están pasando cosas. Y le dijo, Sara, esto no es normal lo que está pasando aquí. Y le dijo, una noche en la cama, dice, aquí hay algo más. Aquí no estamos solos. Y claro, ya en la tercera semana, que esto no es nada, oiga, en la tercera semana ya se instaló en su modus vivendi el miedo, el terror. El aire se empezaba a notar como denso y eso que habrían ventilando. Ya tenían pensado decir, bueno, vamos a poner un purificador de aire, un aire acondicionado, ya para de cara al verano, etcétera, etcétera. Pero como si una especie de presencia invisible y maligna estuviera ya manifestándose en cada habitáculo de la casa. Ya no solo eran objetos que se movían, sino que había una fenomenología fantasmal, de verdad os lo digo, que se manifestaba con ya cientos tintes de maldad o crueldad. Por ejemplo, el niño fue el primero en sufrir un ataque directo, quizás por su debilidad energética en ser menor. Una tarde mientras estaba jugando con sus cochecitos, en el salón, con sus cositas, también con su iPad, que se encendía a veces y se apagaba misteriosamente, como decía, pegó un grito, pero agudo, que resonó en todo el piso. Sus padres, Sara y Daniel, corrieron rápidamente y lo encontraron aferrándose, ojo, aferrándose la pierna, con el rostro pálido de terror. ¿A qué pierna? A la de la cama. ¿Qué hace un niño estirado en el suelo, aferrado a la pierna, a la pata de la cama, a la pierna de la cama? ¿Qué es eso? Como si lo hubiesen intentado estirar y estaba literalmente horizontal. Cada vez esa fenomenología pues ya se manifestaba en sombras más visibles, más densas, incluso a la plena luz del día, que incluso se explicaban que se giraban pensándose que era su propia sombra. No era su sombra. Incluso ya los susurros, al principio apenas imperceptibles, como extraños ruidos, decía, sea el vecino arriba o en la calle, no, ya estaban esos extraños sonidos, susurros, dentro de la casa, del piso. A veces eran como voces guturales,
que parecían venir de todas partes. ¿Sabéis cómo el fenómeno hum? Que ahora ha parado ahí hace un tiempo, pero se oía un sonido del hum que decían, oye, ¿de dónde viene esto? De allí, del norte, del sur, del este, en muchas ciudades de todo el planeta y localidades del campo también oyeron el hum. ¿Qué era ese sonido? Pues esto era una especie de hum, pero con una voz gutural, profunda y que emitía como estrados maullidos, lastimeros, como un gato en pena. No sé cómo decirlo, un gato casi en pena, pero rozando el celo. Una noche, por ejemplo, Daniel despertó a Sara sobresaltado y dice, lo he visto, lo he sentido. Alguien o algo me ha cogido del tobillo y me ha tirado intentando sacar de la cama. Y el cubrecama, el cubrecama y la sábana estaban en el suelo. Esa misma noche, Sara también vio algo, una extraña figura al pie de la cama, alta, que, según ella, casi tocaba el techo. Ojo, ¿eh? La forma, y esto aquí podríamos decir, oye, son formas humanoides, son seres de otras dimensiones, son extraterrestres. Aquí os lo dejo a cada uno que discernáis, analicéis el qué puede ser. Pero el terror que se dejó sentir en toda esa familia era tan puro y tan potente que ya estaba paralizando cualquier acción de decir, oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos? Con la dificultad que les costó encontrar una casa que más o menos se adecuara con 3 habitaciones, con un salón comedor, una cocinita ya amueblada, bien digna, y en una calle más o menos céntrica de Barcelona. Aquí tengo que decir, los masiquín empiezan tanteando, porque al fondo son cobardes, empiezan tanteando, y si ven que te vas debilitando y asustando, entran en acción porque el ego les hace que se sientan más confianza y molesten más. De hecho, los masiquín ya no se contienen. Arañazos, contusiones, el frío glacial de alguna habitación era ya más que sospechoso y preocupante. Sensación, claro, esto ya le das vueltas a la cabeza. Oye, es que me siento observado mientras estaban trabajando al ordenador. O cuando estaban leyendo o mirando redes sociales, explicaban. Yo levantaba porque tenía la sensación de que nos estaban observando. De hecho, una madrugada de un fin de semana, Sara se despertó por un ruido en la habitación del hijo. Y al entrar, el corazón se le quedó, pero como un puño. ¡Oh! El niño estaba casi como una especie de levitación sobre la cama, mientras se emitía unos susurros a su alrededor ininteligibles. Imaginaos, pues había una fuerza antigravitacional que lo estaba elevando. Parecía pues algo de otro mundo. Y aquellas cosas que yo siempre digo, el saber no ocupa lugar, hay que tener conocimientos de todo, un poco de supervivencia. Hoy estamos hablando de un claro caso de supervivencia, no de esta mochila de 72 horas, ni que tengas algo de dinero efectivo porque si hay un apagón eléctrico, sino supervivencia energética. Supervivencia energética. Pues hubo un momento que Sara recordó algo que le había dicho su abuela, por aquellas cosas del azar, que dijo, oye, ten estas frases, este texto, porque a lo mejor un día se puede necesitar. Y lo tenía en su cartera ya, pero casi en formato pergamino, gastadísimo. Y era como un ruego, una exaltación, una petición de ayuda, algo como, decía así, y empezó Sara, ya como desesperada, decir, oye, ¿ya más? ¿Qué? Pues empezó una especie de salmo, plegaria, oración, que tenía la cartera, la sacó, empezó a decirlo, llegó su marido y dice, ¿qué haces? Corre, di esto conmigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Y los dos empezaron con esto, pero dice que eso, dilo. Total, que repitiendo esta frase una y otra vez, con más fuerza, con más convicción, con más ímpetu, con más, podríamos decir, energía, esa voz, ya sabéis que aunque tú no me oigas a la otra habitación, pero la onda cruza paredes, y esto lo vemos, por ejemplo, en las ondas de radio, pues pareció aliviar la situación. Al acabar, se abrazaron, llorando, temblando, pero hubo un momento de una chispita de esperanza, eso que nunca se debe perder, una chispita de esperanza apenas visible, pero que encendió el entusiasmo, la fortaleza, encendió como una luz en medio de esa oscuridad que estaban viviendo, ese, entre comillas, infierno. Aquel piso, su hogar, se había convertido en un auténtico campo de batalla contra los Mazikín, y aquellos que causan daño, ya os lo digo, no se van fácilmente. Pero ya tenían una herramienta, una voz, un deseo férreo de proteger a su familia, a los niños, de esa entidad o esas entidades que estaban acechando. Aquí tengo que deciros que a lo mejor esto os puede resonar, porque las primeras rarezas, y todo se solucionó. El consejo era, iros de aquí, porque puedes hacer una limpieza energética de la casa, pero como que hay que hacerla muy bien y hay que unos rituales muy concretos y muy certeros y que muy poca gente sabe, el consejo fue: cambiad de domicilio a la que podáis, aunque las cosas en apariencia se normalicen, porque era una nueva normalidad, pero siempre les quedaba en el subconsciente, en el pensamiento, trabaja, ves aquí, compra, vive, y cuando vas a casa a descansar, que tiene que ser el hogar, esa zona de paz, confort y bienestar, se te convierta en un segundo campo de batalla, a ver quién lo aguanta. Tenemos el moving laboral, el bullying escolar, pero es que hay algo que es los masiquín en el hogar. Pues aquí hay una cosa clara. La primera rareza es que cuando empiezas a ver como sombras, el frío, y el frío os lo explico porque se manifiesta. Estas entidades necesitan mucha energía y la toman ¿de dónde? En primera instancia, antes de usurpar, si es que llegan un cuerpo humano, la energía de la habitación, por eso baja la temperatura. ¿Sabes? Esto es prácticamente termodinámica en estado puro. También se oyen extrañas voces anómalas. Yo recuerdo un caso con una persona que oímos un lenguaje claro, nítido, y que se iba moviendo en un lugar que no puedo mencionar, y fue alucinante. Fue alucinante. También cuando los grifos empiezan a gotear y prácticamente son nuevos, o la junta está bien, hay que sospechar. Son pequeños detalles. O cuando los juguetes se mueven y los niños de la casa, si es que hay niños, no los han movido, porque tú los has dejado en la habitación ordenada, han ido al colegio, has vuelto antes que ellos, has hecho la lavadora y ves que los juguetes están movidos. Ojito al dato con esto. Después, por ejemplo, si los platos se deslizan sobre el banco de cocina y no hay agua, no hay ninguna fuerza o jabón que lo haga deslizar, alguna silla que se cae, ¡clac! Y digo, ¿cómo se ha podido caer una silla? Bueno, hay algo que fue alucinante, y ahora recuerdo, un cuchillo de forma extraña se fue de la mano, que podía ser, dentro de la ley de las probabilidades y la casuística, puede ser, pero estaba cortando no sé qué, el cuchillo se le escapó, se apartó rápido, y fijaos qué extraño, de estos cuchillos largos de punta, se cayó y se quedó clavado entre dos baldosas en la junta. Manda cataplines para que haya esta extraña casualidad. Y ella dijo que es como si le hubiesen quitado de la mano. ¡Clac! Cuando los vasos se rompen o se esquerdan, como decimos en catalán, como se agrietan,
hay que sospechar que allí hay una sobrecarga energética muy extraña. O cuando las bombillas se funden, ¿eh? Que esto con las bombillas antiguas pasaba mucho, pero con las LED, que teóricamente duran, ¿por qué pasa esto? Y hay que sospechar ya de presencia de Masikin cuando hay lesiones físicas directas, del tipo que sea. Del tipo que sea. Y el olor y ese frío, ¿cómo es? Es como un olor de una habitación cuando hay su presencia. ¿Sabéis cómo el verdín? ¿Eh? El verdín que se forma cuando tienes flores ya marchitas en un jarro en un jarrón. Ese verdín que causa el agua encharcada. Ese olor se manifiesta, pero de forma profunda e intensa. En fin, qué suerte que a veces aquellas cosas que nos dicen que quedan en el tintero, pero que haces caso a la experiencia, a la sabiduría, pues aquel texto que tenía en la cartera, para mí, y lo afirmo, le salvó la vida. Saber Padre Nuestro, la Shema, Israel, la Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o hay antiguos oraciones de protección o salmos de protección. En breve os diré uno que para mí es muy potente. Lo que es importante es que para protegerte tú, tu familia, tu casa de los Masikin, hay una plegaria de la alta mesa de la magia que hoy, a día de hoy, y estoy en autorización para transmitirosla, compartiré, y reza así: estad atentos y atentas. Estad atentos y atentas, porque dice así: Dios Santidad, protege este hogar y a tu familia de los Masikin. Aquí vive una familia justa y honrada, que se comunica con el amor del corazón. Te amamos, Dios, y habitamos en tu reino, por ello, protege nuestra casa y nuestro destino. Gracias, gracias, gracias. Amén. Seguidamente os pondré abajo el texto en arameo que tenéis que tener escrito, es difícil escribirlo, yo os recomiendo que hagáis un copy-paste, un copia-pega, en un papel blanco y lo pongáis en el centro del marco del transverso de la puerta de entrada de vuestra casa. Es decir, cuando entras en la casa, que hay el recibidor normalmente, pues en el transverso de la puerta, pero por la parte de dentro de la casa, más o menos centrado. Y que tiene que ser saumerio, tiene que estar saumerizado con palo santo el texto. Con esto hay más que suficiente. Amigos y amigas, con lo que os he explicado hoy, espero que si lo estáis viviendo os haya servido de ayuda. Que no lo vivís, mucho mejor, pero reflexionad, porque cuando los Masikin, así como el Homo sapiens ha ido evolucionando con los tiempos, ellos han evolucionado a niveles y formas muy sofisticadas. Y ahora supongo que entenderéis el comportamiento de alguienes que a veces al enchufar la tele o al ver unas noticias o al ver un discurso tiene un comportamiento anómalo. Sacad vuestras propias conclusiones y, como siempre, muchísimas gracias y espero que me deis un like, pero de corazón a corazón. Hasta el próximo programa.
¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345.